La dinosauria que no quería compartir. En un valle verde y exuberante, donde los ríos brillaban bajo el sol y los árboles crecían altos y frondosos, vivían muchos animales. Entre ellos, un gran dinosaurio de piel escamada y ojos bondadosos. Era fuerte y trabajador, siempre buscando alimento para su familia. Pero su compañera, otra dinosauria, era diferente. Siempre tenía el hocico fruncido y los ojos llenos de desconfianza. Cada vez que encontraba comida, la escondía en lo más profundo de su cueva, tras una gran roca que solo ella podía mover. ¿No podemos regalar lo que tanto nos cuesta conseguir?, decía cada vez que el dinosaurio le sugería compartir con los demás. Los otros animales del valle pasaban hambre. Una pequeña tortuga con el caparazón agrietado a veces se acercaba, pidiendo solo una hoja, pero la dinosauria gruñía. Vete. Esto es mío. El dinosaurio suspiraba, triste. Quería ayudar, pero no sabía cómo hacerle entender a su compañera que su avaricia los estaba alejando de todos. Una tarde, mientras el sol se ponía en tonos dorados, el dinosaurio miró a su alrededor. Vio a un grupo de pequeños reptiles jugando cerca del río, pero cada vez que pasaban cerca de su cueva, corrían asustados. Nadie quiere visitarnos, pensó con pena. Entonces recordó las historias sobre el viejo pterodáctilo sabio, que vivía en la montaña más alta. Se decía que él tenía respuestas para todo. Al día siguiente, decidido, el dinosaurio emprendió el viaje. El camino era empinado y estaba lleno de piedras resbaladizas, pero no se rindió. Después de horas de escalada, llegó a la cima, donde el aire era fresco y las nubes parecían algodones flotantes. Allí, sobre una gran roca plana, estaba el pterodáctilo. Sus alas estaban extendidas como un manto de sabiduría, y sus ojos brillaban con calma. ¿Qué te trae por aquí, amigo?, preguntó el sabio. El dinosaurio le contó todo, cómo su compañera acumulaba comida sin necesidad, cómo alejaba a los demás y cómo eso los hacía infelices. El pterodáctilo escuchó en silencio. Luego, movió lentamente su cabeza y dijo: Ven, volveremos juntos. Hay una lección que ella debe aprender. Al llegar a la cueva, la dinosauria los miró con recelo. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, cubriendo con su cuerpo la entrada donde escondía su comida. El pterodáctilo no respondió. En cambio, cerró su garra con fuerza y la levantó frente a ella. Imagina que mi garra siempre estuviera así, apretada, ¿qué pensarías?, dijo el sabio. Que está rota o enferma, respondió ella. Entonces, el pterodáctilo abrió su garra completamente, mostrando sus dedos extendidos. ¿Y si siempre estuviera así, abierta?, preguntó. Eso también estaría mal. Una garra debe cerrarse y abrirse cuando es necesario, dijo la dinosauria, frunciendo el ceño. El sabio pterodáctilo sonrió. Exacto. Lo mismo ocurre con lo que tenemos. Si siempre lo guardamos, nos volvemos egoístas y solos. Pero si lo damos todo sin pensar, nos quedamos sin nada. La generosidad está en saber cuándo compartir. La dinosauria bajó la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez, entendió que su avaricia los había alejado de todos. Al día siguiente, algo increíble sucedió. La dinosauria movió la gran roca que escondía su comida y, con ayuda del dinosaurio, repartió frutas y hojas entre los animales del valle. Tomen, hay para todos, dijo, con una voz que ya no sonaba áspera. La tortuga de caparazón agrietado sonrió agradecida. Los pequeños reptiles volvieron a jugar cerca de la cueva,
y hasta un grupo de pájaros de colores se posó en los árboles cercanos, cantando alegres. El valle, que antes era silencioso y triste, ahora estaba lleno de vida. El dinosaurio y su compañera eran más felices que nunca porque habían aprendido que compartir no empobrece, sino que enriquece el corazón. Queridos amiguitos, la avaricia nos hace solos y tristes, pero cuando compartimos con alegría, hacemos del mundo un lugar mejor. No se trata de dar todo lo que tenemos, sino de no guardarlo todo para nosotros. Como el pterodáctilo enseñó, la mano que siempre está cerrada se pierde la alegría de dar, y la que siempre está abierta se olvida de cuidar. El equilibrio es la clave. Así que, cuando tengas algo, piensa, ¿puedo compartirlo con alguien que lo necesite? Verás cómo tu corazón se llena de luz. Hasta la próxima aventura.